estas imágenes, ¿no? ¿Qué vemos acá? Vemos gente conectada a Internet, gente comunicándose con otros por celulares, computadoras, en contacto con otros mundos que no son los que vemos ahí. Bueno, son imágenes muy habituales, como les decía, nos hemos acostumbrado a ellas muy rápidamente en los últimos 5 o 10 años. Nosotros mismos nos identificamos, ¿no?, con estas imágenes, incluso varios de ustedes están en este momento haciendo eso. Sin embargo, hace poquísimo tiempo nos hubieran resultado rarísimas, ¿no?, como de otro planeta o de ciencia ficción. Pero nos acostumbramos a usarlos y cada vez los usamos para hacer más cosas, al punto que se han vuelto imprescindibles, ¿no? Pensamos que no podemos vivir más con ellos. Podemos decir que nos volvimos compatibles con estos aparatos, ¿no?, como pasa con las máquinas entre sí. Algunos con más facilidad, con más entusiasmo, con más rapidez, y otros con más resistencia, con más lentitud. Pero todos estamos ya en ese universo. Bueno, ahora vamos a ver otras imágenes. Bueno, otras imágenes. ¿Qué vemos acá? Imágenes que también son muy habituales para nosotros, la escuela, ¿no? Sin embargo, suenan anticuadas, ¿no? Se han vuelto anticuadas también rápidamente. ¿Por qué? Bueno, entre otros motivos, por la tecnología, ¿no? Se trata de otra tecnología. Y esto en varios sentidos. Primero, en un sentido bien amplio, básico, la escuela puede ser pensada también como una tecnología, ¿no? La escuela puede ser pensada como una máquina, como una gran máquina que fue inventada en algún momento y no hace tanto, ¿no?, hace un par de siglos, para cumplir cierta misión, ¿no? Por ejemplo, educar a los niños, formar ciudadanos, ¿no? Y a su vez, esa gran máquina, esa escuela que fue pensada también como una máquina, ¿no? Esa metáfora fue muy usada, ¿no?, para pensar ese tipo de instituciones modernas. Además, la misma escuela usa toda una serie de tecnologías, ¿no? La tiza, el pizarrón, los bancos, los pupitres, las mesitas, el escritorio, los libros, los cuadernos, la lapicera, ¿no? Todo eso también puede ser pensado como tecnología. Son, de hecho, artefactos, herramientas, ¿no? Y también los exámenes, ¿no?, las pruebas, las lecciones, todo eso son dispositivos, tecnologías que forman parte de esa gran máquina escuela, que, como les digo, puede ser pensada también como una tecnología. Entonces, son tecnologías, hay tecnologías acá, sin embargo, son tecnologías muy distintas a estas, ¿no? La tecnología de la escuela, por contraste con estas imágenes, suenan anticuadas para nosotros. Estas son muy nuestras, ¿no? Son muy de ahora, son muy compatibles con nosotros, las tecnologías digitales, a pesar de tan recientes. Entonces, bueno, prestemos un poquito de atención al instrumental analógico de la escuela, ¿no? Y de las bibliotecas, en fin, de todo ese universo moderno del siglo XIX y XX. No son tampoco tecnologías tan simples, ¿no? Para nosotros se han vuelto anticuadas, pero son muy sofisticadas. En su momento fue difícil también implementar todo esto. Piensen en usar un lápiz, escribir a mano, usar una lapicera, el papel secante, los cuadernos, ¿no? Toda esa tecnología que era necesario, que fue necesario enseñarnos, ¿no?, y con las cuales nos compatibilizamos, no solo nosotros, sino también nuestros padres, nuestros abuelos, pero que ahora, en este último tiempo tan vertiginoso y tan reciente, nos estamos descompatibilizando con ellas, ¿no? En un plano bien simple, uno de los ejemplos más fáciles de entender es escribir a mano, justamente, en letra cursiva, que era algo tan habitual, ¿no?, y tan imprescindible hasta hace poco tiempo, y que ahora se nos ha vuelto difícil, ¿no? Nos cuesta escribir a mano y incluso se piensa en que ya no será más necesario enseñarlo, ¿no? Pero ese es el plano, como les decía, más simple, más literal, más superficial. Hay otros planos en los cuales también, otros niveles, ¿no?, en los cuales también nos estamos volviendo incompatibles con este artefacto, ¿no?, con esta maquinaria. Por ejemplo, la capacidad de concentrarnos, y esto me parece fundamental, ¿no?, la capacidad de concentrarnos a las que invitaban este tipo de dispositivos, como la biblioteca, la sala de aula, un auditorio como este, ¿no? Concentrarnos, por ejemplo, para leer un libro de principio a fin, para escuchar una conferencia, y no solo de 15 minutos, sino una conferencia de 2 horas, como solían ser, ¿no?, y quietitos, escuchando todo el tiempo, concentrados, bueno, sin distraernos, ¿no?, ni por estímulos exteriores ni interiores, ¿no? Todo esto se ha vuelto complicado para nosotros, no solamente para los niños, sino para todos nosotros sujetos contemporáneos. Nos estamos perdiendo esas capacidades, ¿no?, que son compatibles con estas tecnologías, con ese instrumental. Veamos estas otras imágenes que vemos ahí, gente leyendo, podrían estar escribiendo también, ¿no?, compatibles con este instrumental del libro impreso, lápices, cuadernos, y
paredes, ¿no? Paredes que protegen, aunque no estén visibles, están ahí ya incorporadas, ¿no? La capacidad de concentrarse. Bueno, ¿qué nos dicen estas imágenes? Nos dicen muchas cosas y entre ellas lo que nos dicen es cómo cambiamos, ¿no? Cómo hemos cambiado, cómo han cambiado nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros modos de vida, no solamente nuestras tecnologías. Veamos entonces este contraste, ¿no? Entre las imágenes que vemos del lado de allá y las de acá, ¿no? Dos universos, ¿no? Como emblemáticas de dos universos. En este tenemos las tecnologías analógicas, ¿no? Cuerpos compatibles con las tecnologías escolares, tradicionales, ¿no? Cuadernos, lápices, papeles, libros, tinta, tiza, etc. Y, como les decía antes, paredes sólidas, ¿no? La de las paredes es importantísimo. Porque piensen en las paredes de la sala de aula, de este auditorio, por ejemplo, también, ¿no? De las bibliotecas, incluso de los museos, del cine, del teatro, todas instituciones modernas, ¿no? ¿Cuál era la función de esas paredes, de esos muros? Una fundamental, separar, recortar el espacio, ¿no? Esto que está sucediendo acá adentro tiene que ser distinto de lo que está sucediendo afuera. No importa lo que pase afuera. Las paredes son eficaces, deberían ser, para recortar esto, ¿no? Pero no son solo recortes espaciales. Las paredes también forman límites temporales. O sea, todas esas actividades que les dije antes, cine, clases, conferencias, tienen horarios para empezar y para terminar, ¿no? Horarios fijos. Y en ese periodo de tiempo, supuestamente, deberíamos estar concentrados en lo que sucede acá, en este espacio, en este tiempo. Bueno, esa era la función clásica de las paredes. Y la escuela nos enseñaba eso, ¿no? A ser compatibles con esa propuesta de mundo, esa forma de vida. Pero bueno, ¿qué pasa con ese universo cuando las redes, que están acá evocadas, se vuelven tan compatibles con nuestros cuerpos, con nuestros modos de vida, con nuestro universo? ¿Qué pasa? Bueno, la estructura de las paredes se flexibiliza, ¿no? Se debilita, ya deja de funcionar de forma tan eficaz como debería, ¿no? Pierde eficacia, entonces las paredes pierden eficacia. Siguen siendo sólidas físicamente, a veces ni siquiera, ¿no? Pero siguen siendo sólidas, a veces también se las refuerza cada vez más sólidas, se las blinda, ¿no? Se las protege por miedo también a lo que pasa afuera y tal. Entonces, en nuestro mundo las paredes a veces se solidifican más que antes. Sin embargo, en este punto pierden su eficacia, ¿no? Porque se dejan atravesar, se dejan infiltrar por todo lo que sucede en las redes, que es enorme, avasallador, y la fuerza de las paredes queda derrotada, ¿no? Entonces, pierden su capacidad de recortar tiempo y espacio y de generar concentración. Y cuerpos capaces de eso, de concentrarse. Bueno, si esto es así, ¿no? Si las redes, las cámaras, las pantallas, ¿no? debilitan la barrera que solía generar la pared y que costó tanto producirla, esto no es natural, como les decía, ¿no? Esto es una tecnología muy sofisticada y costó compatibilizarnos con esto, un par de siglos. Bueno, si es así, es complicado porque las redes no tienen ningún límite. Así como las paredes se esfuerzan por delimitar y producir esta concentración, que es difícil, ¿no? Las redes no tienen límites. No tienen límites, por ejemplo, temporales, ¿no? Desconocen noche y día, vacaciones, fines de semana. Ustedes deben tener esa experiencia, ¿no? Las redes no tienen ningún límite temporal. Las redes no tienen ningún límite espacial. Nos conectamos en casa, en la calle, en una isla desierta, si lo hubiera aún, en las vacaciones, acá mismo y en la clase, en la escuela también. Aunque no tengamos los dispositivos, aunque no tengamos el aparato, porque ya somos así, ya nos compatibilizamos con este modo de vida. Esto está muy adaptado a la forma que nos propone vivir el mundo contemporáneo. Entonces nos cuestan las paredes. Y esto no solo a los niños y a los jóvenes. Claro que a ellos les cuesta más esto porque son más compatibles con eso, los niños y los jóvenes. Y porque en general no tuvieron que hacer el esfuerzo previo de compatibilizarse con esto, ¿no? Fueron directamente lanzados a ese otro mundo, no como varios de nosotros que pasamos por el siglo XIX, ¿no? Y nos tiramos al siglo XXI casi sin respirar, ¿no? Tuvimos que hacer ese cambio de una forma muy abrupta, muy reciente. Los chicos ya, muchos de ellos nacieron en ese otro mundo, en el mundo de las redes, ¿no? Y entonces les cuesta más la lógica de las paredes. Pero lo que quiero llamar la atención es entonces ese conflicto que hay, ¿no? Hay una tensión entre los dos universos, ¿no? Un conflicto entre esta estructura de las paredes
compatible con las tecnologías analógicas y escolares, con ciertos usos del espacio y del tiempo muy característicos que están acá implícitos, ¿no? Se supone que hay ese uso del tiempo y del espacio capaz de recortar y concentrarse y tal, y además las mismas paredes, sobre todo la escuela, enseñaban a vivir el tiempo y el espacio de esa forma, ¿no? Entonces hay un conflicto y una tensión entre este universo, que también supone ciertas formas de relacionarse con uno mismo, con los otros y con el mundo, y este otro universo, que es el universo de las redes, ¿no? Compatible con las tecnologías digitales de comunicación e información, con ciertos usos del tiempo y del espacio, como les decía antes, mucho más ilimitados o reacios a los límites, y también mucho más veloces, acelerados, vertiginosos, y ciertas formas también bastante diferentes de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo, que están implícitas, ¿no? En este uso de estas tecnologías. Entonces, no son solo las tecnologías, ¿no? Esto es muy importante. Las tecnologías suele decirse que son neutras, ¿no? Que depende de cómo una las use. Bueno, esto es bastante cuestionable porque justamente no son solo tecnologías, son universos enteros, propuestas de mundo, ¿no? Modos de vida que están implícitos en esos aparatos. Y yo creo que el tema del uso del tiempo y el espacio, por un lado, en un universo y en el otro, usando ciertas tecnologías y las otras, y las relaciones con uno mismo, con los demás y con el mundo, que estos dispositivos permiten y la que esos otros dispositivos permitían, no solo permitían, sino suponían y estimulaban, ¿no? Son muy distintas a las que propone este universo. Entonces no son solo tecnologías, ¿cierto? Son mundos enteros, universos enteros, y en muchos sentidos son opuestos, contrastantes, están en conflicto. Nosotros estamos viviendo esa tensión ahora en su auge probablemente, porque esto, si bien que no es reciente, no fue causado por las tecnologías, ¿no? Esto es una transformación de mundo que tiene varias décadas, que se fue gestando de a poco, que tiene ingredientes ahí políticos, económicos, socioculturales, morales también, ¿no? Valores que fueron cambiando. Entonces son modos de vida muy distintos que han cambiado muy rápidamente y que lo más evidente son las tecnologías. Entonces nosotros nos aferramos a las tecnologías y tenemos la ilusión a veces de pensar que podríamos actualizar la escuela enchufando la escuela a las redes, sin considerar que las redes no son solo redes, sino es todo un universo, toda una propuesta de mundo, relación con tiempo y espacio, relación con uno, con los demás y con el mundo, y que en muchos sentidos entra en coalición con este universo de la escuela, ¿no? Es incompatible con la escuela. Entonces la ilusión de que poniendo tecnología se resuelve el problema es peligrosa, porque probablemente nos vamos a desilusionar, ¿no? Es mucho más complicado. De ahí la necesidad de pensar qué está pasando, ¿no? Y tratar de entender otros factores que están en juego ahí, que son históricos, ¿no? Transformaciones históricas. Entonces las tecnologías no son neutras, son históricas. Responden a una demanda, a una serie de demandas, deseos, sueños, ambiciones, que son, como todos, como todas, históricas. Y que entonces las redes, el universo de las redes, que requiere toda una serie de disposiciones corporales, supone, requiere y estimula, ¿no? Disposiciones corporales, relaciones con los demás y con el mundo, con el tiempo y el espacio, son cada vez más compatibles con nosotros, no solo con los niños y jóvenes, con nosotros, profesores, las familias, ¿no? Y de nuevo, no basta con incorporar tecnologías, es mucho más complicado. Ahora, como estamos estimulando también el pensamiento acá, el énfasis está en el conflicto, ¿no? Tratar de pensar, concentrarnos en este conflicto entre este universo y este de las redes, ¿no? Intentar entender cómo están coalicionando, ¿no? Cómo están enfrentándose y cómo podemos aprovechar el lado bueno de las crisis, ¿no? Suele decirse que las crisis, bueno, ponen todo en cuestión, pero al mismo tiempo son oportunidades, ¿no? Al poner en cuestión, justamente, vemos que no hay un solo modelo, ¿no? No hay una sola forma de vida, no está naturalizada, porque estamos entre los dos, ¿no? Entre un universo y el otro. Entonces, aprovechar ese momento de conflicto, de quiebre, y tal vez pensar otra cosa, ¿no? Podemos pensar alguna eventual relación entre los dispositivos, pero sobre todo parar de pensar en los dispositivos y pensar en la propuesta de mundo que tienen embutidos estos dispositivos, ¿no? Pensemos como emblema un mensaje de WhatsApp y una carta de aquellas que se escribían con tintero, se lacraba el sobre y se enviaban por correo y demoraban, y se escribía una sola persona, claro, ¿no? Con toda una temporalidad y una forma de relacionarse con los otros y con el mundo, muy distinto a un mensaje de WhatsApp. Se puede decir que es lo mismo en algún plano, pero en otro no lo es, ¿no? Y el énfasis ahora está en por qué no lo es y por qué usamos ahora esto y qué implica eso, ¿no? No son solo tecnologías.
Bueno, muy bien, gracias. Después volvemos.